Què tal? Benvinguts al MAC TV. Avui anem de música, i música de la bona. Us presentem a l'Antonio Delgado. Antonio Delgado Marchena. Antonio Cayena. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, porque tú eres Antonio Delgado Marchena. Exacto. Cuando te busca la policía por algún tema de una multita de tráfico, allí pone Antonio Ahí Delgado. estoy yo. A ti o a mí, a quien sea. He registrado así. En cambio, tú eres Toni Cayena desde hace mucho tiempo, para los amigos, para los que te siguen y para los que te admiran. Toni Cayena no lo han visto por ninguna parte del nombre, entonces tiene que tener un origen, ¿verdad? Pues Toni Cayena tiene el origen, sí. Me gusta mucho explicarlo porque lo explico con mucho cariño porque viene de mi primera banda. La primera banda que creé con 22 añitos, que nos juntemos unos amigos que ellos tenían en una masía de Castelldaro. Ellos hacían versiones de rock punk, un poquito más agresiva, ¿no? La música que hacían ellos. Y yo llegué con 5 o 6 canciones mías. Empezamos a tocar en cuestión de 6 o 7 meses. Ya no tienen un conciertito, ¿sabes? Me acuerdo que fue en la Plec de Pedralta de San Feliu de Guíxols. Y fue en el 2006. Y fue muy guay, y hubo una respuesta muy guay del público. Entonces, me acuerdo que estábamos ahí muy verdes y ¿cómo nos vamos a llamar? Y vine un día yo a un ensayo con la iluminación y dije, tal los Cayena. Aquella noche tuve el encontronazo con Cayena, ¿no? Y bueno, y lo único que me dijeron, no le pongamos nada delante de los, ni las, ni nada, y dejamos Cayena secas, que tiene como más fuerza. Y a partir de ahí, pues entre músicos y gente que a lo mejor no me conocía, pues salía mucho de, sí, hombre, el Toni de Cayena, el Toni de Cayena, el Toni de Cayena, y se quedó Toni Cayena. Después, cuando mi carrera empezó a ir un poquito más en solitario, pues realmente se quedó Toni Cayena. Claro, Cayena fue una banda, ¿no? Fue tu primera fue banda. Fue tu banda. El nombre que le puse a mi primera banda. Correcto. Digamos. ¿Hubo otras bandas? ¿Hubo cambios en la banda? Cambio en la formación. Esa primera banda era la más amateur, ¿no? Con la que empecé. Después sí que empecé a trabajar con otros músicos más, quizás de escuela, o hice otras formaciones más, tríos pequeñitos para hacer versiones. Pero la banda origen Cayena fue esta, en ese momento. Y después surge el Toni Cayena ya en solitario. Exacto. Que es un fenómeno que se suele dar en muchísimas formaciones musicales, que de repente el solista pues, se establece en solitario. ¿Qué pasó? ¿Que como banda no os llevabais bien, no te gustó? Sí, tanto. Y sí, somos amigos, muy amigos, yo los quiero mucho a todos. Pero digamos que cada uno teníamos nuestro trabajo, nuestra forma de vida. Me acuerdo que Charlie, el bajista, es farmacéutico en Palamós. Mi compadre Ramón Americ también trabaja en una inmobiliaria. Pere Puig, que era camarero. Y todo el mundo tiene su vida. Y esto se empezó un poco a embolar los bolos. Y era un no parar. Y claro, llevarlo todo compaginar era complicado. Al fin y al cabo, como ya hacía las canciones y tal, pues me dijeron, tío, tira tú para adelante. Y... Però avui no repassarem la història de Cayena, perquè aquest grup ja és història, encara que Antoni és un tio jove, molt jove encara, però sí veurem i parlarem amb el Toni Cayena. El Toni Cayena que en aquests moments té un single que es diu Ja llegó la hora. Aquest single. Cierra las puertas de la libertad con un bicho que ni se queda ni se va. Le corta las alas a la humanidad sin saber cuándo se acabará. Se ha parado el tiempo y una noche más, pero mañana no sé qué pasará. Y yo solo quiero bailar. Vive, tú vive libertad y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. No pare en el tiempo, hay una y otra vez. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie puede robar. Vive, tú vive libertad y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. Vive, tú vive libertad y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez.
sangrado al mundo y a la sanidad. Ha llorado el viento cada día un poco más. Arden los pilares de la sociedad con un fuego que no se deja controlar. Se ha parado el tiempo y una noche más, pero mañana no sé qué pasará. Y yo solo quiero bailar. Vive, tú vive libertad. Y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. Vive, tú vive libertad. Y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Vive, tú vive libertad y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. Libertad y que no pare en el tiempo. Hay una y otra vez. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Chiquita la que hemos formado, Cayena. Ja llegó l'hora. Aquesta és la última de les cançons de la discografia d'Antoni Cayena, que la teniu a plataformes. I aquest videoclip, precisament, és un videoclip que no fa gaire que s'ha estrenat. És un videoclip que habéis hecho con la Fundación ANET, ¿no? Anaet. ANAET, perdona. Que la producción de todo lo ha hecho mi amigo David Aristóteles, que se ha encargado un poquito de... Trabaja con la asociación de Anaet y esa asociación va, digamos, un poco destinada sobre todo al tema de la salud mental. Y también habla mucho de la depresión. Mucho. Claro, no hay que olvidar que esta canción de Ya llegó la hora, que creo que vale la pena ahora que nos expliques la historia, es un poco una canción que te inspiró el hecho de haber estado durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, y ahí le hiciste tú la canción al Ya llegó la hora. Por tanto, esa fusión con Anaet, que se dedican un poco a tratar la depresión, es aquella depresión en la que todos estábamos semisumidos, ¿no?, durante el encierro. Bueno, y existe. Y creemos que hay una, yo al menos, junto a ellos, hay una esa post-pandemia, ¿no? Digamos, está todo a nivel mental y emocional, ha cambiado mucho todo. Y la verdad es que esta canción, pues, en mitad de estos confinamientos, de todo este bajón, pues, me surgió un poco la forma de saber vivir en libertad con uno mismo dentro de todo esto. Y habla de esto, de una libertad dentro de una pandemia. Estamos viendo las imágenes del videoclip y hay un montón de gente bailando. Sí. ¿Os costó mucho coordinar y hacer la coreografía de toda esta gente? ¿De entrada quiénes son? ¿Personal auténtico? No, mira, los chicos que ves de oscuro que bailan, que es María Guarnido y su hermano Álvaro, son los coreógrafos del baile de Ya llegó la hora, ¿no? Lo crearon ellos. Yo se lo pedí a ellos, que se llaman Alma Flamenca, ellos dos juntos, en un perfil en Instagram y tal, que trabajan haciendo, pues, sus vídeos, etcétera. Y entonces, pues, ellos sacaron este baile. Lo que pasa es que cuando se unen los sanitarios de toda la planta de psiquiatría del Vall d'Hebron, se unieron al videoclip, ellos no tenían ni idea de que iba esto. Y lo improvisaron y salió así como está en el vídeo. Yo me quedé alucinado, de verdad. Pues la verdad es que sí, porque... No esperaba que lo pillaran así tan rapidito, ¿no? Bueno, a su manera lo trincaron, pero bastante bien, la verdad. Lo que cabe, sí. Es una canción muy pegadiza para haberla compuesto durante la pandemia, ¿no? Es decir, tiene mucho ritmo, ¿no? Tiene tres partes la canción. Ah. El Ya llegó la hora era como un estribillo que tenía yo con mucho rollito, que lo compuse en una playa un día con unos colegas y con otros amigos aparte que hacemos muchas bulerías y nos gusta tirar un poco más por los palos del flamenco. Nació la parte del coronavirus, ¿vale? Esta parte que en realidad va por bulería, pero la casqueté un poco ahí como puente antes del estribillo, que es una de las partes simbólicas, que es como el coronavirus. Significa coronavirus al carajo, ¿no? Fuera ya de aquí, ¿no? Vamos a matar al bicho y que desaparezcan las penas y el maldito
y el maldito virus este. Pues explica un poquito esto. Junto a Silvia, que es una pasada cantando, que cantó conmigo. Tú vives libertad y que no pare en el tiempo. Hay una otra vez. Ya llegó la hora, matar el miedo cuando estés contigo a solas. Que pare en el mundo tú gritando libertad y que nadie te la puede robar. Ya llegó la hora. Pues nada, mi gran amiga Silvia Mena, que ella tiene su grupito que se llama Con Otro Aire. Y nada, ellos trabajan mucho en Sevilla y también están trabajando ahora aquí en verano, hacen muchísimas actuaciones por aquí, pero siempre están casi todo el invierno tocando por Sevilla. Pero bueno, espectacular, Silvia. Toni, tú has dicho en las redes, solo quiero vivir tocando para que el mundo no deje de bailar. ¿Los pueblos que bailan son más felices? Siempre, evidentemente siempre. La música mueve el mundo, la música sana el alma, la música nos salva la vida muchas veces. A mí personalmente como músico me ha salvado la vida muchas veces. Todos pasamos nuestros agujeros negros, nuestros buenos y malos momentos, pero sobre todo en los peores, la música me he dado cuenta que es algo mágico, como es algo que no se palpa, como es algo que está en el aire, que forma parte de las armonías del universo, ¿no? La música, que es un idioma universal. Pues es una de las poquitas cosas que realmente cuando tocas fondo en la vida siempre va a estar ahí. Quieras o no quieras, y más si de ti nace música. Claro, tú hablas desde el punto de vista de que tú construyes, tú haces la música. Pero es que vemos pueblos que efectivamente lo están pasando mal a todos los niveles y en cambio están felices bailando, bailando. O sea que sí que es cierto que la música puede amagar, puede esconder muchas penas. Tú eres ampurdanés, nacido en el Ampurdá, ¿no? Sí. Pero en cambio, musicalmente, cuando tienes ocasión de volar, siempre haces una mirada hacia el ritmo de la rumba, ¿no? ¿Qué te mueve de esta forma musicalmente hablando? Bueno, la rumba es un poco la música donde más cómodo estoy, que más me nace, pero la rumba es cubana, gitana y catalana, ¿no? La rumba tiene mucho origen también. Evidentemente tenemos aquí la rumba catalana que es muy explosiva, que es muy, como digo yo, es un chacapum de bomba negra. Le gusta la rumba flamenca. La rumba flamenca además está más por el sur, por Andalucía, y a mí me tira mucho para allí también porque mis abuelos son de Cádiz, mi madre es de Sevilla. Digamos que mis raíces son de una zona bastante importante del flamenco y de la rumba, ¿no? También, que es como Cádiz, que Cádiz, digamos, que es la cuna del flamenco total. Y por eso también me arrastra mucho allí, pero también la rumba es muy catalana y muy nuestra también. Efectivamente, ¿tienes mucha ocasión de viajar a Andalucía, a ver a...? Todo lo que puedo, tengo allí, ¿sí?, a mis primos, a mis tías también, y muchos buenos compadres en Jerez de la Frontera, que me muero de ganas por ir a verlos también. Y todo lo que puedo, evidentemente, todo lo que puedo pasar por allí. Siempre estoy muy conectado, siempre lo digo. Entre la Costa Brava y Cádiz tengo el alma... Toni, hay dos piezas con las que has venido. Uno que imagino que siempre te acompaña, que es la guitarra, ¿no? Como un icono, ¿eh? ¿Esta es una de tus guitarras? ¿Es tu guitarra preferida? No preferida, pero sí que es una de las guitarras que mejor me ha respondido y que está conmigo hace poco tiempo, relativamente un año. Una de mis guitarras más queridas es la que tengo hace 13 años. Es una Prudencio Sáez que la tengo en casa. Yo le llamaba la Nylon Power, ¿vale?, que era el poder del nylon, porque me aguantaba las cuerdas una barbaridad, reventaba cuerdas yo cada concierto. Y la tengo ahí en casa, que sí la utilizo alguna vez, pero eso para cositas más tranquilitas, porque la tuve que restaurar entera. La madera se machacó mucho, y tuve que poner madera de barco, una historia que montemos ahí. Pero esta guitarra le estoy cogiendo un cariño tremendo, es una Alhambra, de la marca Alhambra, pero es una guitarra que me está respondiendo muy bien para todo. También me han ido cambiando las formas de tocar, porque la rumba, cuando es más agresiva, es el chacapum del ventilador, pues a veces salen un poquito más castigadas, ¿no?, la guitarra. Pero esta verdad se está comportando como una campeona, que está siendo la hostia. Estamos haciendo conciertos diarios ahora y está ahí aguantando carretas, porque te digo yo que estamos dando una cañita ahora. Es además el instrumento, es tu pluma, ¿no? Es también con la que compones, ¿no? Sí, depende, tengo otra también con la que compongo. ¿Sí? Tengo una Esteves que me la quiero mucho en casa, y otra Alhambra, que es la primera que tuve, esa sí que tiene 20 años. Y a veces cojo más la otra para componer, sinceramente, por el sonido en casa, el brillo que tiene para componer, me es más cómoda a veces. ¿Cómo te surgen las ideas? ¿Lanzas los primeros acordes en la guitarra y te fluyen las ideas? ¿O al revés, te llega la idea
y la acabas llevando, desplazando la guitarra? De ambas maneras me ha pasado. ¿Sí? Yo a veces he llegado a escribir casi una canción entera sin guitarra y sin armonía. He hecho la letra y luego, según la letra, pues he sacado pues una rueda de acordes, una armonía que más o menos creo que va bien compleja con esa letra. Pero sí que la mayoría de veces me sale alguna cosita guay con la guitarra donde ya le voy introduciendo letra encima y que surja solo. Nunca cojo la guitarra y digo, voy a hacer una canción ahora porque sí. Es un momento que tú mismo lo notas que sale un poco. Y además puede surgir en cualquier momento, imagino, ¿no? Mirando ahora el mismo, horizonte. Podría salir hasta ahora mismo. Ahora mismo podrías sí, componer es muy curioso eso. una pieza. Decíamos, o dèiem que una de les peces amb la que ve Antoni és la seva guitarra, una de les seves guitarres, i l'altra és aquest disc, que és l'últim disc, com a mínim l'últim LP. Antes se decía en LP, ahora supongo que se sigue llamando larga duración, pero realmente sorprende que aún haya discos físicos, porque ahora todo está en las plataformas, que es el último disco que hace como 2 años que lanzaste, el Sacúdete de los Miedos. Lo lancemos exactamente, el primer single, el 3 de marzo del 2020, cuando, 12 días antes de que empezara la pandemia. El primer single, el de Puñales, con mi compadre Juanito Macandé, y salió ahí. Y sí, un disco muy bonito, con mucho cariño, hecho muy al detalle en muchos aspectos. Para mí es uno de los mejores discos que hasta el día de hoy he podido hacer en mi vida. Fui a Serra Tramuntana, a Puñeta a grabarlo, allá a Mallorca. Me hizo la producción Juanito Macandé, un compadre, un tío que es una pasada como músico, como productor, como todo. Es uno, para mí ahora mismo, de los que nos puede ayudar a muchísimos músicos. Y me pasé 12 días con él en su casa y grabando. Grabo Fran Cortés, que es el hijo de Chiquetete, el mayor. Me hizo las guitarras flamencas. Juan Sebastián los pianos, que vino del País Vasco. Enriquito Sánchez las trompetas desde Sevilla. Y bueno, Víctor también que me hizo los bajos. Brutal. Fue una serie de músicos que pasaron por el estudio durante esos 12 días que le dieron la magia que tiene este disco. Y bueno, y salió con una pandemia que en ese momento ni películas, ni libros, ni discos tuvieron el protagonismo. Solo el protagonista fue la pandemia. El puñetero virus. Nada, aquí tenemos suerte que últimamente está viniendo mucha gente con mucho arte de campos muy distintos. Y en esta ocasión ha venido el señor Toni Cayena, un tío que tiene un arte especial, porque lo tiene el tipo, y aquí pues hemos disfrutado con él. De todas formas, Toni, tú has afirmado que hay un antes y un después de este disco, sobre todo en tu carrera musical, en tu sonido, en tu forma de ver la música. Pero tú llevas muchos años en el mundo de la música. ¿Cuántos años llevas haciendo conciertos? Haciendo conciertos, el año pasado celebremos mi 15 aniversario haciendo conciertos. Ese es el tercer álbum que saco, el primero fue en el 2010, el segundo 2016 y este es el 2020. Y sí que hubo un antes y un después porque realmente en la música nunca... Yo creo que acabo de llegar, yo aún estoy empezando en muchos aspectos porque tú maduras y tu música madura contigo, tu manera de escribir, tu manera de pensar, tu manera de tomarte la música de una manera o de otra. Entonces, en este disco sí que encontré un poco el sendero donde estoy cómodo, donde camino cómodo, donde me expreso mejor, donde profundizo más a la hora, donde he trabajado más la voz. Incluso ahora, después de este disco, ahora lo que voy a empezar a hacer ahora, que estoy haciendo proyectos nuevos, trabajo más con la voz que lo que siempre he pensado mucho en la música, ¿entiendes? Y ahora estoy más dedicado a eso, a hacer más música, que la entiendan más músicos aparte de la gente. Salir a veces un poco de lo comercial, digamos. Tengo muchos temas que pueden ser comerciales, pero ya me gusta trabajar las cosas un poquito más definidas y con detalles y matices más bonitos. Para los que aún no conozcan el disco, los que ya tenemos una edad y trabajábamos en emisoras de radio, en la radio teníamos una sala molt gran, que era la fonoteca, la discoteca, on guardàvem discos de vinil en aquella època y nada para estils habitualment, ¿no? ¿En qué estilo iría este disco? Las etiquetas son la hostia. Son difíciles, pero lo tengo que guardar. ¿Dónde lo guardo? Son durillas. ¿Es flamenco, es pop, es...? No sé, estamos un poco en el underground, ¿no? ¿Sí? La música un poco... Hay muchas fusiones, se ha fusionado ya todo un montón. Tiene aires de flamenco, evidentemente. También hay toques muy funkis. Anda por ahí, pero siempre es música underground. Como decimos, somos de segunda división, ¿no? Están los de arriba y después todo lo otro funciona más... ¿Pero es más un disco para disfrutar en un embalat o es un disco para escuchar tranquilamente en el coche? Esto es para escucharlo tranquilamente. Es un disco Ahí está el Toni Cayena, poeta.
absolutamente sí, poeta encadenado. Pero es un disco realmente para escucharlo tranquilamente. Mis anteriores discos sí que tienen más caña y son más... Tienen mucho rock and roll, más funk, pero todo más... Aquí es todo muy acústico, es un disco muy orgánico. O sea, los cajones bien, las trompetas, los pianos, las guitarras. Y está hecho en otra tesitura. Me quedo en silencio y solo me viene el recuerdo de todo aquello que hacías tú por mí. Me quedo en silencio y solo me viene el recuerdo de cómo tú cuidabas de mí, cuidabas de mí. Mi gran amigo es Paco del Ojo, que es el que hace, por cierto, que le nombrado las ilustraciones de cada single y de la portada, y de todos mis singles lo hace Paco del Ojo. Lo tenía preparado para preguntarte, porque me han gustado muchísimo estas Sí. ilustraciones. Imagino que no estaban escogidas gratuitamente, ¿no? No, es un monstruo. Tenemos una conexión. Yo le paso mis canciones antes de sacarlas y él escuchándola pues crea ese dibujo, ¿no? Las ilustraciones le salen así. ¿Le das libertad para crear? Total, Es total. muy bueno, Yo siempre, tanto a él como a todos los músicos, yo siempre estoy abierto a escuchar lo que a uno le sale natural, porque acabo aprendiendo, ¿no? Però aquest disc no només té aquestes 10 cançons, tota aquesta experiència que Antoni parla, sino que té una cançó que me tienes que explicar el porqué. Y fíjate de la pregunta. Esta canción de la que hablábamos, Intentando olvidarte, que cantas con La Canija, y que está aquí en el disco, es la número 7, también la cantas o está por ahí con Miquel Abras. Sí, hombre, Miquel... Él cantando en catalán, tú cantando en social. Sí. Es un encuentro fortuito. Ahora veremos un fragmento. No, fortuito no. ¿Cómo se produce ese...? Porque somos muy colegas. Ajá. De hecho, él ahora está tocando conmigo. Él es mi guitarrista solista. Ah. Los conciertos grandes, el otro día en La Luz de Gas que presentemos, también ya llegó la hora y tal, él ya estaba ahí. Todo lo que son conciertos grandes, él es guitarrista. Miquel Abras empezó como mi guitarrista hace muchos años. Correcto. Y luego empezó con sus proyectos, pero bueno, lleva toda la vida tocando. Es un musicazo el Miquel. Ese pedazo de voz. Pero empezó sus proyectos como Miquel Abras, como cantautor catalán, etcétera, y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, que es un monstruo, yo lo admiro un montón. Aparte es que es muy colega mío. Y ahí hemos trabajado juntos, pero al final lo que importa es la amistad que tenemos, ¿no? I un dia me diu, hòstia, Toni, estic enamorat d'aquesta cançó teva, intentando leer. Yo la puc traduir una mica, y de hecho la ayudé yo a traducirla y todo, ¿eh? Porque hay cosas que cambian, ¿no? El concepto de la frase, ¿no? A veces. Y muy guay, quedó súper bonito. Él hizo una parte, mi parte en castellano y la otra la hizo cantada en catalán y quedó chula. Y fue aquello, dos colegas, una guitarra y ahí en mitad de la Bisbal, en un campo. Y yo, venga, a grabarle para adelante, titi. Són tants els problemes que has viscut al meu costat. Són tantes tonteries que ens fèiem emprenyar. M'agafava de la teva mà i jo podria travessar qualsevol infern en flames i no em podria mai cremar. Quan jo perdo el nord, sé que el pots controlar. Ets com una estrella, llum de la meva foscor. Quan jo perdo el nord, tu el pots controlar. I la meva vida t'ensenya allà on va. I estic tan sol. ¿Dónde te sientes más querido por la gente? ¿Dónde está tu vivero de fans, tu vivero de seguidores? En general, todos son en todas partes donde me considero que he querido en todas partes. La gente, la verdad es que me muestra mucho el cariño. Y sin conocerme a veces te halaga mucho, ¿no? Te gusta, lo que más te llena es, hostia, me encanta tu música, qué pasada, etcétera, cualquier cosita así. Pues esto te llena mucho. Pero realmente el cariño lo necesitas de tu gente, ¿no? De ser más importante. De tus amigos de siempre, de los amigos que tienes más cercanos, de tu familia, de tu mujer, de tu madre, de tu padre, de tu cuñada, de la gente que tienes al día a día, que al final son los que a veces menos te preguntan por tu canción, ¿sabes lo que te quiero decir? Sonia, a ti y a mí nos separa una generación prácticamente, seguro. Por tanto, llevo mucho tiempo entrevistando a cantantes como tú y me gusta cuando les preguntabas cuáles son tus fuentes de inspiración y mucha gente me contestaba el rock andaluz de Triana. ¿A ti te ha marcado Triana? Sí, ¿O ya hombre, no? sí.
A mí Triana me fascina. Fíjate que estamos hablando de un grupo y de décadas, ¿eh? Sí, de hecho, una de mis canciones que hay ahí, que se llama La Isla Cabra de San Fernando, de Cádiz, hay unos jamons muy trianeros en esa canción. Que cuando los metimos, yo se dije a Juanito, digo, Juan, tío, el jamón que tiene del 70 y pico ahí, dice, tú tranquilo, compadre, que lo destaparemos. Ya lo destaparemos. Tú espérate que venga Juan Sebastián con el pianito y ya veremos lo que hacemos con el jamón. Y yo pensaba en Triana todo el rato, ¿no? Y tiene unas entraditas ahí en la canción de La Isla, tremenda. Triana, hombre, muchos grupos que han marcado. A mí, por ejemplo, a mí me vuelve loco, como a mucha gente del flamenco, para mí, como Camarón de La Isla no vio nadie. He escuchado muchos flamencos que hay hoy en día, que hay grandes flamencos, pero el quejillo del Camarón no lo tiene nadie. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo no tengo la sensibilidad que tienes tú para la música. Para mí, nadie ha conseguido igualar, ya no digo superar a Camarón. Yo, para mí personalmente, ¿vale? Que sí, por supuesto. Es mi punto de vista, que siempre es el mío, pues creo que no. Yo creo que no, que como Camarón no... Qué bonito llegar a ese nivel. Oye, te voy a proponer una especie de juego. Hemos navegado por las redes, hemos cogido algunas fotografías tuyas, no íntimas porque son públicas, las tienes públicas. Vamos a verlas, si no te parece mal, para que nos las comentes, porque me gustaría saber quiénes son las personas que vamos a ver en estas fotos y, de alguna forma, qué te inspiran, qué relación te une a ellos. Vamos a empezar con las fotografías. Hombre, Juan ha sido fuente de inspiración en mi vida y un gran colega, y tengo muchas ganas de verlo en agosto ahora, que creo que vienen al Masurre. Y nada, esto allá arriba, que nos fuimos a comer un arroz brut ese día. O sea, no te acuerdas. Vamos a otra fotografía. Mi Víctor, bajista, gran bajista de Mallorca, de mallorquí. Víctor me hizo los bajos del disco y pasemos unos momentazos de la hostia. Otro fenómeno, los fogones. El tío hacía la salsa más picante que he visto en mi vida. No Mallorca, en mi vida. Es que tío más venenoso con el picante. Y nada, un fenómeno. Un bajista como la copa de un pino, y fanquero y soulero, y camina una barbaridad. Es un tío que tiene un fútbol. O sea, para ser amigo tuyo hay que amar la gastronomía, y además la música. Y la música, sí. Vamos con otra fotografía. Hombre, mi Fran Cortés, hombre, una bestia. Y una persona que te mueres, tío. Puro amor el Fran. Otro artistazo que yo recomiendo que se escuche en sus discos, de Fran Cortés, es el hijo mayor de Chiquetete. Correcto. Y brutal. Fran, de verdad, que es una persona que todo lo que tiene lo da. Él es el que ha hecho las guitarras del Ya Llegó la Hora, las guitarras flamencas que se escuchan, que son preciosas. Mira, Juan Sebastián, el pianista de mi disquito, el culpable de que suene la música tan romántica y a la vez tan profunda. Mi canija, la Maribel, un escándalo de mujer. ¿Qué va a decir? Con la que has cantado la canción esta, pero una niña muy pura. Y ella empezó con su primera banda que se llamaban De Callaos. Ajá. Y aquí está la foto. Vale. Hombre, has puesto Mi Niño y Yo, lo cual ya es una pista. Sí, fue una y además lleva auriculares muy modernos. Sí, y por ahí nos trincan. Pero sí, es curioso. Sí. Mi madre, cuando lo vio, dijo, madre mía, el niño que pasó. Eso iba a decir, ¿quién se dio cuenta del parecido tan maravilloso? Bueno, las madres del primer momento, ¿no? Bueno, sí, mi madre dice, parece que te vuelva a tener a ti otra vez. Porque pero bueno, que también tiene cosas de su madre el niño, lo que pasa es que así... Sí que siento los ojos, esos brazos, la expresión. El porte lo tiene todo mío, está claro. Un fenómeno. Hostia, esto es un fotón de... Mira, las fotos... Es un fotón, vamos, es la contraportada del disco. Que no le he nombrado, el Suec, ¿vale? Mi compadre, el Suec de la Bisbal, también le hace las fotos a Miquel Abras. Y esta precisamente fue, después de acabar el reportaje en la playa de San Pere Pescador, subíamos para el coche, ya había recogido la cámara, y con un iPhone de estos potentes que tiene, antes de que se fuese esa luz, eso era el atardecer con la niebla. Preciosa la foto. Dijo, pósate aquí, corra. Puse ahí y digo, claro, ¿qué hacemos? Sacúdete los miedos, ¿no? Tú sabes que en Spotify, cuando escuchamos canciones, Spotify nos sugiere intérpretes similares. Si te gusta Toni Cayena, me ha dicho a mí Spotify, también te gustará, no sé si lo conoces, Javier Belizón. No, usted no lo conozco. Pues te lo voy a presentar porque además es de San Fernando. Ostras. Y precisamente dice Spotify que tú y él podríais ser casi almas gemelas. Mírate el videoclip y ahora lo comentamos. Porque yo aquí me descontrolo, que me gusta mi el Bartolo. Bartoleando, me paso los días Bartoleando, viendo la puesta de sol.
Este es Javier Berrizón, no sé qué, lo has conocido ahora, ¿no? Muy bueno, no había escuchado, no tenía la oportunidad, pero me ha gustado un montón, joder. Muy bien. Bueno, pues un tío más por San Fernando, pregunta por él porque estará bien que os conozcáis, Claro, ya que hombre. Spotify os tiene ahí. A comernos unas puntillitas ahí en la bahía. Bueno, Las ha sido un cañas. placer tenerte aquí, pero yo no quiero que te vayas sin, ya que has traído a una de tus mejores guitarras, y además que nos des esa noticia que decías de que creo que vas a grabar algo, esta vez en catalán, ¿no? Sí, vamos a hacer junto a David, ¿no? A mi productor, con el que hemos hecho igual, ya llegó la hora. Se está haciendo un documental del Empordà, sobre todo la zona de Fonteta, el tema de los jarrones y unos artistas que van a dibujar encima de los jarrones. Yo, si queréis, os puedo grabar os puedo cantar un pedacito de esa Claro que sí, canción. no, és que jo crec que és la millor forma d'acabar el programa. Us agraeixo moltíssim que heu estat presents en aquest programa. Acabarem aquest últim minut del MAC TV amb Antoni Cayena y amb aquest racó de la terra meva, que es la primera canción que cantará en catalán y que estoy seguro que tu público va a agradecer enormemente después de tantos años. Como nos despedimos con esta canción, Toni, gracias por haber venido a nuestro programa y hasta una próxima ocasión, hasta un próximo LP que también te invitamos a que vengas a presentar. En breve yo espero estar por aquí con vosotros y volver a hacer las entrevistas que hagan falta. Está muy a gusto y muchísimas gracias, Pera, de verdad. Y aquí para lo que queráis, ya lo sabéis. Us deixem amb Antoni Cayena i l'última cançó que encara no ha sortit a la llum, no ha vist la llum, però que serà la propera cançó d'aquest documental, Un racó de la meva terra. Soc d'allà on neix el sol, sempre esgarrant la mar, allà amb la llum de l'alba. Jo vaig per qualsevol lloc que hi vaig, i és el perfum de la sal, que és l'aroma de muntanya. I en un racó de la meva terra, on jo sempre puc somiar, jo visc a la costa més brava, visc al cor de l'Empordà.